Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a este webinar sobre omega 3. Vamos a conocer las importancias en nuestra alimentación de lo que es esta grasa esencial para nuestra alimentación y para nuestro cuerpo. El omega 3 es una sustancia muy importante para la estimulación cerebral, para las articulaciones, para lubricar las cápsulas articulares, para ayudar inclusive a estimular el sistema inmunológico, y el omega 3 también es parte de lubricar nuestra piel. Se puede decir que gracias al omega 3 la evolución de nosotros como seres humanos ha sido gratificante y estamos donde estamos gracias a este ácido graso esencial llamado el omega 3. Así que, chicos y chicas, vamos a empezar con este webinar sobre el omega 3. Mi nombre es Nixon Díaz Loján, soy médico, especialista en medicina alternativa. La información que vamos a compartir en esta noche tiene el objetivo de dar sugerencias para prevenir enfermedades. En ningún momento pretendemos a través de estas conferencias medicar o diagnosticar. Simplemente son sugerencias para prevención. Nosotros nos alimentamos. Los alimentos propiamente son la fuente por medio de la cual nosotros recibimos los nutrientes básicos. Estos nutrientes básicos tendrían que garantizar la salud, el peso adecuado, el placer, el vivir, el disfrutar, el siempre estar con energía, el poder ser felices, pero todo esto se nos da dependiendo de la alimentación que nosotros tenemos. Para que nuestros cuerpos funcionen, las células tienen que tener los nutrientes en las cantidades adecuadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de la función de estas células. Entonces, mis células, ¿qué necesitan? Necesitan agua, vitaminas, minerales, oligoelementos, ultraoligoelementos. Y cuando hablamos entonces de estas sustancias, dentro de estas está el omega 3, parte fundamental para estimular el sistema nervioso central. Así que es importante que nosotros poco a poco nos vayamos educando de cuáles son los alimentos que necesita mi cuerpo para que éste funcione satisfactoriamente. Y lo mejor de todo, que vamos avanzando en nuestra edad, vamos a llegar a los 40, 50, 60, 70, 80 años. Y la pregunta es, ¿cómo quieres llegar a esos años? ¿Quieres llegar donde tu cuerpo pueda funcionar adecuadamente sin que necesites de otras personas o a lo mejor esclavizado a cierta medicación? Pues si tú quieres tener un buen bienestar, pues hay que empezar a trabajar en nuestro estilo de vida. Y para eso son estas conferencias que compartimos para nosotros ir entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotros comemos. Cuando comemos, muchas de las veces solo buscamos saciar el hambre, llenar nuestro estómago. Cuando el estómago se llena, supuestamente se calmó el hambre y espero para la siguiente comida. Ese es el pensamiento que muchos de nosotros tenemos. Pero en verdad no tenemos nosotros que comer solo para llenar el estómago. Si yo voy a comer, pues tengo que ir más allá de ese pensamiento, no solamente de satisfacción, de placer de comer, sino que tengo que empezar a entender que cuando yo me alimento, tengo que darle el material que mi cuerpo necesita todos los días. Todos los días mi cuerpo, por ejemplo, produce saliva. ¿Para qué sirve la saliva? Que cuando tú metes en la cucharada de comida a tu boca, pues la saliva tiene que mezclarse con ese alimento. La saliva tiene enzimas y estas enzimas van a actuar sobre ese alimento empezando la primera digestión. Pero para que todo eso se produzca, pues tú tienes que entender que hay que masticar. Entonces tengo que tomarme mi tiempo cuando me siento en la mesa a disfrutar de mi alimento, masticarlo bien, triturarlo bien, exponerlo a todo lo que es la saliva, porque ahí hay enzimas, la tialina, la amilasa. Estas actúan sobre el alimento y empieza ahí a la primera digestión. Luego pasa el esófago y luego al estómago.
Entonces va a depender mucho de cómo fue tu masticación para que tu estómago pueda recibir ese alimento en fragmentos muy pequeños y puede exponerlo al ácido clorhídrico para que de esa manera se produzca una acción química, se podría decir una digestión química y luego pasarlo al intestino donde se absorba y pueda llegar hasta todas las células. Pero mira lo importante entonces que es un simple hecho que es la masticación. ¿Y qué pasaría si yo no mastico bien? ¿Qué pasaría si yo como muy rápido? Si no mastico bien el alimento, pues este alimento pasa en pedazos grandes. Esto hace que tu estómago tenga que producir grandes cantidades de ácido y al producir grandes cantidades de ácido, también este ácido puede ser capaz de lacerar las paredes de tu estómago y estimular una gastritis, una epigastralgia, un reflujo gastroesofágico, úlceras. ¿Y por qué se producen? Solamente por obviar o por no poner atención a un simple paso que se llama la masticación. Entonces, mira qué tan profundo tiene el impacto de yo no conocer cómo en verdad tengo que alimentar. Entonces, cuando yo me alimento, tengo que entender que hay que darle a nuestro cuerpo los nutrientes que él necesita. ¿Cuáles son los nutrientes que necesita? Necesita proteínas. Las proteínas están contenidas tanto de origen animal como de origen vegetal. Proteínas de origen animal son las carnes. Proteínas de origen vegetal, por ejemplo, los aminoácidos. Los aminoácidos contenidos en los frijoles. Hay muchas verduras que también contienen aminoácidos. Y un representante de esto es la espirulina. Es una alga, pero que contiene grandes cantidades de aminoácidos. Otro alimento son los carbohidratos. ¿Qué hacen los carbohidratos? Los carbohidratos van a dar energía, ¿sí? ¿Y qué son los carbohidratos? Las harinas. Por ejemplo, ahí está el trigo, ahí está el maíz, está el arroz, el camote, la papa, la yuca, el plátano, el guineo, ¿sí? Pero hay otros micronutrientes que son más pequeñitos, sin embargo, mi cuerpo los necesita, que son las vitaminas, minerales, oligoelementos y ultraoligoelementos. Son pequeñas cantidades de, por ejemplo, de cobre, de magnesio, de selenio, de cromo, que nuestros cuerpos necesitan para coger esas sustancias, combinarlas con ácidos grasos esenciales, combinarlas con aminoácidos y a lo mejor hacer hormonas. A lo mejor hacer T3, T4 que produce la tiroides, a lo mejor hacer insulina que produce tu páncreas, a lo mejor hacer testosterona, estrógenos, progestágenos de tus glándulas gónadas, o a lo mejor estimular una muy buena conexión o sinapsis neuronal para que las ideas fluyan, para tener una mente lúcida. Pero todo esto parte de mi alimentación. Cuando mi dieta no es variada y solamente se mueve en los 20 platos que aprendí de mamá o de la abuela, pues inevitablemente yo voy simplemente a volver a cometer los errores que cometió mi abuela y mi mamá. Si mamá tiene hipertensión, si mamá tiene descenso de vejiga, si mamá tiene triglicéridos altos, colesterol alto, y yo cometo las mismas costumbres que ella tiene, pues sí, yo voy a ir por el mismo camino. Por eso es importante hacer conciencia de lo que le estoy haciendo a mi cuerpo y empezar a hacer cambios profundos en mi alimentación. Y por eso estamos aquí, porque algo vamos a aprender, alguna sugerencia vamos a entender de todo este webinar. Y aquí entran unos nutrientes que son muy esenciales para nuestro cuerpo, que son las grasas. Cuando hablamos de grasas, vamos a ver que hay grasas buenas y grasas amigables. Entonces, pensemos, ¿cuáles son las grasas que más consumo yo? ¿Grasas buenas o grasas malas? Pues muchos de nosotros nos hacemos preguntas, bueno, ¿y cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Para eso vamos entonces con breves sugerencias, con breves conceptos a entender cómo empezó la historia de las grasas y qué impacto tuvo en nuestro cuerpo. Y vamos a ver que gracias a las grasas somos lo que somos, una sociedad que está evolucionando, una sociedad que cada vez hace
nuevos descubrimientos, nuevos avances, y especialmente aprendemos a convivir en comunidades, aprendemos a ser felices y lo mejor de todo, a conocernos a nosotros mismos. Entonces vamos a ver estas grasitas. Tenemos muchas grasas, aceites, grasas en la naturaleza, ¿no es cierto? Decimos nosotros, es que la naturaleza nos da lo mejor. Sí, nos da lo mejor, pero por lo mismo, por lo que la naturaleza nos da lo mejor, nosotros tenemos que entender que estas grasas pues tienen su espacio, tienen su momento y tienen su manejo adecuado. Cuando yo no sé el manejo de las grasas o de los aceites, lamentablemente cometo errores. Y esos errores, mi cuerpo es el que los está pagando. ¿Cómo paga esos errores mi cuerpo? Por ejemplo, teniendo triglicéridos, colesterol alto, desarrollando cálculos, desarrollando arteriosclerosis. Acuérdense cuál es la causa número 1 a nivel del planeta de mortalidad. La causa número 1 es los infartos de miocardio, paros cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Y muchos de estos están producidos por la grasa que nosotros comemos. No sé si tú has pelado un pollo, ¿no es cierto? Lo abres al pollito, especialmente si es de estos pollos que se crían rapidísimo, ¿no es cierto? Lo abres y ¿qué hay alrededor del corazón del pollo? Hay mucha grasa. Así como está el pollito llenito de grasa, muchos de nosotros estamos iguales, ¿sí? Cada 2 segundos a nivel del planeta, una persona muere por un paro cardíaco. ¿Y debido a qué es? Que nosotros no sabemos manejar adecuadamente las grasas. Aquí tenemos un salmón, ¿sí? Cada ser vivo está perfectamente adaptado a su entorno. El salmón es muy conocido porque contiene grandes cantidades de omega 3. ¿Y para qué produce omega 3 el salmón? Porque él necesita para mantener su temperatura, su circulación y su vitalidad y sobrevivir a esos ambientes hostiles de baja temperatura de menos 2 grados centígrados, él necesita envolverse en grasita. Pero esta grasa no es que es una grasa que está solidificada. Mucha de esta siempre está en movimiento. ¿Para qué? Para darle calefacción al salmón. También lo tiene el bacalao, que son peces especialmente de climas fríos o de corrientes frías. Contienen altos niveles de ácidos poliinsaturados, o sea, omega 3. ¿A cuánto está la temperatura del salmón? Puede resistir a menos 2 grados centígrados, o sea, muy frío, un frío extremo. Si a este salmón yo lo llevo a un clima cálido, pues este salmón se va a morir. ¿Por qué? Porque al subir mucho la temperatura, simplemente no puede él ya mantener tanta cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y estos se pueden saturar y se puede morir este pez. Entonces, este pez es un poiquilotermos. ¿Qué quiere decir poiquilotermos? Que su temperatura corporal no es constante y va a depender mucho del entorno, ¿sí? Entonces el salmón es un pez que habita climas fríos, pero si aumenta la temperatura, él se muere. Así de simple, él depende de su medio ambiente. Y este salmón contiene bastante omega 3. Ya vamos a ver más adelante por qué es tan importante conocer todo esto. Vamos a compararlo con los peces tropicales. ¿Cuáles son los peces tropicales? En cambio, los peces donde las aguas tienen mayor temperatura, ¿sí? Son más cálidas. Y en cambio aquí, donde el agua es mucho más cálida, este pez tiene un contenido mucho menor de omega 3, porque a esas temperaturas donde las aguas pueden alcanzar unos 25 grados centígrados, pues el omega 3 se oxidaría. Entonces este tiene más grasita saturada, ¿sí? Entonces mira, climas cálidos hay grasa saturada. Climas fríos hay omega 3. Hablando solamente de los peces. Pero vámonos a las semillas, porque omega 3 no solamente lo vamos a encontrar en los peces, también vamos a encontrarlo en algunas plantas, en algunas verduras, en algunas algas.
y también en algunas semillas. Entonces, las semillas por su parte pasan gran parte en otoño, en invierno y en primavera. Cuando están estas semillas en estas temporadas, en invierno, por ejemplo, los suelos son fríos, son más frescos. Y como es un clima fresco, estas semillas contienen más aceites esenciales porque ahí están ellas expuestas a temperaturas frías, ¿sí? Y por eso su contenido de aceites poliinsaturados. Entonces, en climas fríos, las semillas de climas fríos tienen más omega 3, más aceite monoinsaturado, o sea, grasa buena para nosotros. Pero veamos otras plantas, por ejemplo, comparémosla con una planta de clima cálido, de clima que hace calorcito. El coco, por ejemplo, el coco, ¿qué contiene? Pues el coco contiene grasa saturada, ¿sí? Y obviamente, pues para que el coco se desarrolle, esta palma, necesita un ambiente cálido. Entonces, como ya es un ambiente de calor, pues es imposible que aquí el coco contenga un omega 3. A lo mejor puede contener omega 9, omega 6, pero omega 3 es imposible, porque ya tiene que saturarse para soportar la temperatura a la que está expuesto. Entonces, ¿cuál es el concepto? A menor temperatura, mayor omega 3. A más alta temperatura, más grasa saturada. Esto es los ambientes a los cuales nosotros en nuestra evolución como seres humanos permitieron que evolucionemos. Mira, por ejemplo, esto. Aquí tenemos los peces de altura, los peces de climas fríos, especialmente cuando nosotros como civilización experimentamos la glaciación, tuvimos muchos retos. Imagínate, el ser humano era un ser recolector que se alimentaba de las frutas, ¿sí? Se alimentaba inclusive hasta de los insectos. Esta persona tuvo que ser desafiada por la hostilidad del ambiente. De repente cambió la temperatura del planeta y todo se hizo hielo, ¿sí? Se cubrieron las sabanas, las praderas se cubrieron de hielo. Entonces, ¿qué hicieron estas personas de la era glacial? Pues empezaron a hacer huecos en el hielo y abajo, como había agua, empezaron a pescar. ¿Qué pescaban? Salmón. Entonces, este hombre de aquella época empezó a consumir este salmón. ¿El salmón qué era? Clima frío, contenía ¿qué cosa? Bastante omega 3. Este omega 3, al empezarlo a consumir todas las sociedades, porque no había más que comer, era lo que podían conseguir para sobrevivir. Entonces aquellas personas que sobrevivieron consumían bastante omega 3. Y ahí viene el gran avance que tuvimos nosotros como especie, que este omega 3 aportó a nuestro sistema nervioso que empiece a madurar, a tal punto que nuestra masa encefálica empezó a ganar peso. Entonces, mira, este Homo erectus, el Homo neanderthalis, empezó a consumir muchas especies parecidas a estas, empezaron a consumir entonces el pescado, ¿sí? De la era glacial. Y como era un pescado donde habían bajas temperaturas, pues era muy rico en omega 3. Este omega 3 estimuló que nuestro cerebro empiece a crecer. Y ahí es cuando aparece la consolidación del Homo sapiens sapiens. O sea que nosotros somos resultado de todos los ambientes a los que nos expuso o nos expusimos en este planeta. Entonces mira, por ejemplo, aquí viene la etapa del cazador y de recolector, donde solo comíamos pocos ácidos grasos, ¿sí? Ya vino la época agrícola y de repente vino la glaciación y donde empezamos a consumir muchos ácidos grasos esenciales, omega 3, y ahí es cuando nosotros empezamos a evolucionar de mejor manera. Pero ¿qué es lo que está pasando en la actualidad?
En la actualidad se ha disparado un fenómeno que en cambio está contradiciendo todos estos eventos o todo este ambiente que propició nuestra evolución, que estamos consumiendo mucha grasa trans y mucha grasa saturada. ¿Y cuándo empezó esto? Cuando vino la industrialización, ¿sí? ¿Qué es la industrialización? La industrialización no es más que simplificar el proceso de dar comida. Antes teníamos que ir a sembrar para tener la comida, pero cuando apareció la industria, hay gente que se dedica a esa industria. Gente que siembra arroz, gente que siembra trigo y lo trabaja el trigo, gente que siembra soya y trabaja la soya y así sucesivamente. Entonces nosotros nos volvimos una sociedad consumista, donde vamos y compramos en la tienda de la esquina y lo tengo todo. Y de repente me hace hambre y me como una salchipapa, me como una hamburguesa. Pero todos estos alimentos lamentablemente son muy ricos en ¿qué? En grasas saturadas y grasas trans, mientras que el omega 3, el consumo en la actualidad es muy bajo. El bajo consumo de omega 3 nos está produciendo muchas enfermedades. Hemos llegado a esa frontera donde nuestro cuerpo ya no tolera más grasa saturada. Y lo que nuestros tejidos están haciendo simplemente se infartan, o sea, se mueren. Por eso decíamos que la primera causa de muerte a nivel mundial es los paros cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, acompañados de obesidad, de sobrepeso, acompañados de presión alta, acompañados de varices, ¿sí? Entonces, es producto de esto, producto del consumo de grasa saturada y grasa trans y bajo consumo de omega 3. Entonces, ahora que hemos hecho un recuento de todo esto, cómo ha influenciado en nuestra evolución en omega 3, pues conozcámoslo más profundamente. ¿Qué significa el omega 3? Pues nosotros tenemos grasas saludables y grasas poco saludables. Dentro de las grasas saludables tenemos las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las poliinsaturadas, ahí está, el omega 3, omega 6. Cuando hablamos de grasas saturadas, en cambio, son aquellas que tienen mucha saturación. Por ejemplo, la leche, el chocolate, el jamoncito. Cuando tú abres un chanchito, ¿y qué tiene? Debajo de los lomos tiene bastante jamón, bastante grasita. Pues esa es grasa saturada. Pero no es que nos conformamos solo con la grasa saturada. En la actualidad tenemos grasas trans. ¿Y qué son las grasas trans? Son grasas que tienen hidrógeno, o sea, grasas a las que se les ha puesto hidrógeno para que duren más tiempo. Entonces, como ahora pues somos una sociedad cómoda, que nos gusta coger el alimento del stand, para que perdure más tiempo ese alimento en el stand, en las perchas, en la tienda, pues le pusieron hidrógeno y de esa manera la manteca ya no se hace rancia, o los alimentos que contienen este tipo de mantecas o grasas ya no se oxidan, o sea, ya no se hacen rancias. Eso fue el gran descubrimiento de ponerle hidrógeno a las mantecas, lo que se llama grasas hidrogenadas, ¿sí? Entonces, poliinsaturadas, los aceites vegetales, especialmente en frío. Por ejemplo, hay aceite de oliva, hay aceite de girasol, pero ojalá sea en frío, o sea que no lo hayan tenido que someter a temperatura. Recordemos, principio básico de química, toda grasa sometida a altas temperaturas, ¿qué pasa? Se satura, ¿sí? Monoinsaturadas, aceites igual, aceites de semillas, aceite de aguacate. Saturadas, ¿cuáles eran? La de los animalitos, ahí también está el queso, la mantequilla. Y las grasas trans, las grasas hidrogenadas. Entonces, cuando hablamos de grasas, tenemos grasas saturadas y las insaturadas. Las saturadas, lamentablemente, son las que cuando abusamos de este tipo de grasitas, pues van a venir complicaciones para nuestro cuerpo. Entonces, colesterol, ¿de dónde proviene el colesterol? Pues de las grasas saturadas. Mi colesterol se eleva porque consumo mucha grasa saturada, o sea, mucha carne.
mucha fritada, mucha cecina, mucho caldito de pata, ¿sí? Cuando sirven un caldito de pata, ¿cómo está la grasita? Está ahí haciendo islas, ¿no es cierto? Pues eso es rico, de vez en cuando está bien, pero abusar de este alimento muy seguido, pues va a traer complicaciones a nuestro cuerpo. Entonces hay que empezar a evitar el consumo muy seguido de este tipo de alimentos. Y aquí están las grasas trans, lo que más nos encanta, en lo que está basada la alimentación en la actualidad, de pancito, de pasteles, de galletitas, de papas fritas, de golosinas, de pizza, de hamburguesa, de hot dogs, del bróster, del pastel. Entonces, todo esto, lamentablemente, en la industria de la pastelería y de la panadería, abunda muchísimo como un ingrediente principal la grasa trans. ¿Por qué la grasa trans? Porque la grasa trans permite que no se haga rancia, que no se dañe el alimento. Es muy delicioso, es muy rico, sí, lo puedes disfrutar, pero ya no lo hagas tan seguido, porque si no, te estás llenando de mucha grasa trans y eso tarde o temprano va a traer muchas consecuencias. Las grasas trans no son de ahora. Nuestra sociedad siempre consumió grasa trans, pero la pregunta es con qué seguimiento comía grasa trans. Por ejemplo, nuestros abuelos, ¿cuándo pelaban un chanchito? Cuando había una fiesta. Cuando había fiesta pelaba un chanchito, cuando habían novios, cuando había el bautizo, cuando había una celebración, allí te postaban al animalito y lo comían, ¿no es cierto? Pero de fiesta estaban todos los días, ¿no? Y nosotros, entonces, ¿cómo es nuestra vida? Ojalá todos los días carnecita de chancho, ojalá todos los días las frituras, ojalá todos los días la leche, la mantequilla. Entonces, mira ese abuso continuo o muy frecuente de ciertos alimentos, eso es lo que a nuestra sociedad le está costando muchísimo, tanto a nivel económico como a nivel emocional, como impacto a nivel familiar también, ¿sí? Entonces aquí tenemos los aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados. Estos son aquellos que algunos autores les han puesto como los aceites o mantecas frankensteinianos. ¿Por qué de Frankenstein? Porque esto lamentablemente hace que tus células se comporten como unos monstruos. Imagínate células que se alteran, que se producen tumores, que dan miomas, que dan quistes, que producen cáncer. ¿Por qué se comportan esas células así? Se comportan debido al medio ambiente que tú le das. Pues si tú le das mucha grasita, pues imagínate toda esa grasa saturada, esa grasa transhidrogenada dentro de tu cuerpo, pues, da ambientes hostiles donde le obligas tú a la célula que tiene que mutar, le obligas tú a la célula que tiene que alterarse para sobrevivir en esos ambientes hostiles, donde hay un ambiente muy ácido, donde hay un ambiente con falta de oxígeno, donde hay un ambiente que le falta agua, donde hay ambientes que le faltan vitaminas, minerales, omega 3. Sin embargo, tus células te tienen bien. A pesar de eso, pero obviamente pues tiene que hacer ciertas adaptaciones. Y dentro de esas adaptaciones, ¿cuáles son? Cáncer, una artritis, una lipodistrofia, accidentes cerebrovasculares, una diabetes, ácido úrico, una dermatitis, varices, y así sucesivamente. Enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué llegamos a eso? Porque nosotros mismos le dimos ese ambiente, ¿sí? ¿A través de qué? A través muchas de las veces de nuestros hábitos, de nuestras costumbres que creemos, entre comillas, que están bien, ¿sí? Como el resto de la gente lo hace, creemos que todos lo hacemos y entonces es normal llegar a nuestros 30, 40, 50, 60 enfermos, diabéticos, con presión alta. Pues no, eso no es todo. Por eso hay que poquito a poquito ir entendiendo estos conceptos para ir haciendo cambios. Entonces aquí están las grasas hidrogenadas, ¿sí? Pusimos hidrógeno a nuestras grasas en los años 60 ¿para qué? Para que perduren por más tiempo.
Y esa buena idea hizo que crezca muchísimo la industria de estos alimentos. ¿Sí? Imagínate, si yo consumo 5 gramos diarios de grasa trans, aumenta mi riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en un 25%. Si solo consumo 5 gramos, si yo hoy me comí 5 gramos de grasa trans, pues yo tengo un 25% de riesgo de una enfermedad cardiovascular. ¿Qué es enfermedad cardiovascular? Paro cardíaco, arteriosclerosis, hipertrigliceridemia o un accidente cerebrovascular o varios. ¿Sí? Solo pongamos un ejemplo. Si tú te comes una dona tiene 3.2 gramos de grasa trans. Y aparte de eso te comes una papa frita. Una papita frita tiene 6.8 gramos de grasa trans. Solamente ahí ya estoy ingiriendo 10 gramos. O sea que si el día de hoy me comí una dona y me comí una papa frita, solo en esas dos cositas que me comí, estoy comiendo 10 gramos de grasa trans. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tengo un 25% de riesgo cardiovascular, sino tengo 50%. ¿Me entiendes entonces por qué es la primera causa de muerte? La manteca que comemos, lo que nos produce la muerte. Solo poniéndote este ejemplo un poquito suave. Pero si vamos a la práctica, a ver, ¿qué comemos nosotros? Una fritadita, una cecina, un huevito frito, y pásenme los plátanos fritos. ¿Qué más? Pancito. ¿Qué más comemos? Pollo asado, pollo broster, con bastante mayonesa, más grasita, ¿no es cierto? Si hacemos un arroz, pongámosle más aceite, que el aceite deje brillando y sacamos cocolón inclusive, cosa que brilla a lo lejos ese arroz. ¡Wow! Y todo eso comemos. No sé cuánto te dure el litro de aceite en la semana. ¿Cuántos son ustedes en su casa? ¿Son 3, son 4, son 5, son 6? Y si te gastas 1 litro de aceite en la semana o 2 litros de aceite en la semana, pues, mejor evitemos todo eso. Llega el aceite, lo abres, lo pones en unas copitas y lo repartes. Es asunto arreglado. Ahí está la dosis semanal de aceite o de grasa trans. ¿Te puedes imaginar entonces que esto es lo que está dañando nuestros cuerpos? ¿Sí? Por favor, aprende a leer etiquetas. En muchas etiquetas hay información, pero hay otras que obvian la información. Por ejemplo, aquí mira lo que dice esta etiqueta. Dice trans fat, grasas trans 0 gramos. Sin embargo, abajo en los ingredientes dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Aceites hidrogenados, o sea, grasa trans. Acá no te los pone, pero en los ingredientes ahí está. Por eso aprendamos a leer etiquetas para que poquito a poquito vayas entendiendo qué es lo que nosotros le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Somos nosotros, nadie, esto no es castigo, la enfermedad no es ningún castigo, simplemente es el desconocimiento lo que nos está condenando a padecer muchas enfermedades. ¿Y sabes cuál es el colmo? Que hay muchos alimentos como son las galletas que les ponen una combinación de sustancias grasas muy fuertes, como es el ácido estiárico, el tetrahidrometilalbiateno y alcohol. ¿Qué es eso? Eso es vela. Pero muchas de las veces esta fórmula química de un ácido graso lamentablemente le ponen a las galletas. Y nosotros nos encantan las galletitas, y tú a tus hijos les compras galletitas, esas que vienen en una fundita y le das la vuelta y está una etiqueta y dice todo esto que te acabo de mencionar, esta fórmula química. ¿Y sabes lo que produce esto? Lamentablemente te produce artritis, cáncer, reumatismo, problemas cardíacos, asma, alteración del sistema nervioso y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos comiendo en realidad? ¿Cómo nosotros deberíamos hacer la ingesta de nuestra grasa? Mira, aquí hemos puesto las grasas saturadas. ¿Qué hacen las grasas saturadas? Elevan colesterol, elevan triglicéridos, hace que la barriguita crezca más, hace que se tapen las arterias, hace que te dé varices, hace que pierdas la vista. Aquí tenemos las grasas trans, o sea, las golosinas, lo industrializado.
Son aceites, en cambio, que tienen un impacto muy fuerte en tu cuerpo, especialmente lo inflama, ¿sí? Entonces paso inflamado la piel, pasan inflamadas mis cuerdas vocales, mis senos paranasales, con rinitis, con sinusitis, paso con amigdalitis, dermatitis, y así sucesivamente. Todos mis tejidos inflamados. Pero acá están las grasas insaturadas, que son las mono y poliinsaturadas. En cambio, estas nos ayudan a controlar el colesterol malo, ayudan a tener una mejor circulación, ayudan a que nuestro cerebro funcione mejor. Y si les damos omega 3 a los niños, les estimulamos a que madure mejor su sistema nervioso central, ¿sí? Y esto es muy importante para nuestra vida. Entonces, los ácidos grasos esenciales, ¿por qué son esenciales? Porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar. La única forma que lleguen al interior de nuestros cuerpos los ácidos grasos esenciales es que tú los consumas. No hay otra vía. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlos. Y por eso es importante que nosotros empecemos a consumir ácidos grasos esenciales, ¿sí? Y aquí tenemos los ácidos grasos esenciales, que es el omega 3. Por ejemplo, el omega 3, siendo un ácido graso esencial, le da al cuerpo material para que a partir de ahí haga otros ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el EPA y el DHA. ¿Qué hace el EPA? Ayuda para la presión alta, evita las trombosis, regula la inflamación, previene la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Depósito de sangre en las arterias. ¿Qué también hace el omega 3? Ayuda a producir el DHA. Aquí es la sigla, es el resumen del ácido docosahexaenoico. ¿Qué hace esto? Forma parte del cerebro hasta en un 50%, o sea que el omega 3 ayuda a mis neuronas, fortalece mi cerebro, sí. Acuérdate de lo que mencionamos al principio. Era glacial permitió que el cerebro crezca más. Entonces, tú quieres garantizar una buena función cognitiva en tus hijos, pues dales omega 3. ¿Por qué crees que la abuelita, el abuelito, cuando tenía tos, decían, ay, hay que darles ese aceite de hígado de bacalao? Era horrible, era feo, pero ¿qué era? Omega 3. ¿Sí? Es muy importante para la depresión, para la ansiedad, para las mujeres que están en gestación, pues necesitan mucho omega 3. ¿Por qué? Porque esto permite que el niño, especialmente su sistema nervioso, se desarrolle satisfactoriamente. Hace que la mamita esté más fuerte, hace que sus tejidos tengan suficiente elasticidad. Consumir omega 3 evita que te dé esquizofrenia, evita que te dé una demencia senil, evita que te dé el Parkinson, evita que te dé el Alzheimer. Entonces, mira el impacto que tiene en nuestra alimentación el saber comer omega 3. ¿Sí? Aquí tenemos la estructura química del omega 3, pero vamos a analizar que en la fórmula química del omega 3 hay unos enlaces, hay 3 dobles enlaces. Y estos dobles enlaces en esta posición, lamentablemente los mamíferos no podemos sintetizar. No tenemos enzimas para sintetizar en esta posición los dobles enlaces. Por eso es que nosotros simplemente no podemos hacer omega 3 dentro de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Hay otras especies animales que sí pueden hacer omega 3, pero nosotros somos la especie que no podemos. Por eso es que hay que garantizar en nuestra alimentación el aporte de omega 3 en las cantidades que nuestros cuerpos necesitan, ¿sí? Por eso es ácido graso esencial, el omega 3. Aquí está. Este ácido graso, omega 3, es un mediador de muchas funciones de nuestro cuerpo, para hacer funciones enzimáticas, para el sistema inmunológico, para las defensas, ¿sí? E inclusive para
nuestra sangre. Pero hay que diferenciar que hay omega 3 y omega 6, pero no tiene que estar muy altas las cantidades de omega 6 y muy bajitas las de omega 3. Tendrían que ser al contrario. Mucho omega 3 y poquito omega 6. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que a nosotros nos encanta el chanchito, ¿sí? Nos encanta la lechecita. ¿Qué es eso? Omega 6. Y por eso es que nosotros sí tenemos mucho omega 6 dentro de nuestros cuerpos. Y tenemos poquito omega 3. Ahora veamos lo que hacen el omega 6 y el omega 3. El omega 6 es un agregante plaquetario. ¿Qué es agregante plaquetario? Que hace coágulos. ¿Sabes por qué nos da paros cardíacos? ¿Por qué nos da infartos de corazón? Porque se tapan las arterias. No llega sangre al tejido cardíaco y este es infarto. Porque nos gusta mucho el omega 6. ¿En dónde están las carnes? En el chicharrón, en la mantequita de chancho. Y saben que también hace este omega 6, es proinflamatorio, o sea que produce inflamación. Y por eso el abuelito decía, a ver, si tienes una heridita, por favor, no comerás maní, no comerás chancho. ¿Sabes por qué era eso? Porque era el omega 6, que de por sí es inflamatorio. Pero en cambio, ¿qué es lo contrario de eso? El omega 3. El omega 3 no tiene efecto de agregante plaquetario, o sea, no hace coágulos, pero en cambio sí es un potente antiinflamatorio. O sea que combate la inflamación. Si a mí me duelen las rodillas, ¿me va bien el omega 3? Claro que sí. Si tú tienes triglicéridos, colesterol alto, ¿me va bien el omega 3? Claro que sí. Si yo tengo mala circulación a nivel cerebral, omega 3 va bien. ¿Entiendes entonces por qué omega 3 y por qué no omega 6? Aquí tenemos ya la estructura de acción a nivel de la cascada de la inflamación, donde el omega 3 hace una cosa y el omega 6 daña todo lo que hizo el omega 3. ¿Sí? Se antagoniza. El omega 3 tiene una mediación muy importante en la inflamación. El omega 3 propiamente combate la inflamación por muchas vías de los mediadores de la inflamación. Por eso consumir omega 3 combate las inflamaciones. E inclusive el omega 3 es capaz de ayudar a bajar el colesterol a nivel sanguíneo. ¿Sí? Obviamente, tienes que también cambiar tus hábitos, porque nosotros solemos caer en este error. Doctor dice, tengo triglicéridos, colesterol alto. Me tomo esto y ya me pasa así. Y ya vuelta, ¿cuándo puedo comer ya otra vez chanchito? Entonces imagínate, no aprendiste la lección. ¿Qué te llevó a tener esa enfermedad? El abuso de ese alimento. Y tú quieres que haya un remedio mágico que te quite ese padecimiento para volver otra vez a enfermarte. O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? Si ya sabes lo que te enfermó, por favor, ya no lo vuelvas a cometer. Y empecemos a hacer conciencia y a cuidarnos. Ahora que de repente tengas una fiesta y vayas a comer, está bien, pero de fiesta no estamos todos los días, ¿sí? Las funciones del omega 3 para nuestra salud. Entonces, el omega 3 estimula el desarrollo y mantenimiento de la función cerebral. Acuérdense, cerebro funciona con omega 3. Cerebro funciona con omega 3. Para la visión, si sientes que tu vista se está deteriorando, pues necesitas omega 3. ¿Por qué? Porque tu vista está irrigada por unos filamentos vasculares, capilares chiquitos, que casi ni se los ve, y por ahí van el oxígeno, los nutrientes a alimentar las células de tu vista. Pero si se tapan, para eso necesitamos omega 3. Las respuestas inmunitarias inflamatorias están mediadas por el omega 3. ¿Quieres tener buenas defensas? Omega 3. Para la producción de moléculas semejantes a las hormonas, omega 3. Tienes desorden hormonal, muchas de las veces es por falta de omega 3, porque el omega 3 es parte de tus hormonas. Necesita omega 3 tu cuerpo para partir de ese material hacer hormonas de calidad. Ayuda a mantener la presión arterial, claro, porque purifica la circulación. Mantiene una concentración normal de triglicéridos también, ¿sí? Hemos citado algunas pequeñas funciones del omega 3.
ayuda a reducir el riesgo de ciertas enfermedades. Sí, la mamita que consume omega 3 va a tener o bajar el riesgo de tener un recién nacido prematuro. Muy bueno el omega 3 en los embarazos durante la lactancia. ¿Por qué? Porque esa leche que produce esa mamá va a ser de calidad, con alto contenido de omega 3 que permita que ese niño estimule su maduración cerebral. Ayuda mucho a prevenir enfermedades cardiovasculares, a prevenir enfermedades oculares, especialmente las que avanzan con la edad, evitar el Alzheimer, evitar el cáncer y enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? Las alergias, lupus eritematoso sistémico, esclerodermis y todas estas que son crónico-degenerativas. Entonces, el consumo de omega 3 me puede ayudar a reducir la sintomatología de algunas enfermedades. Por ejemplo, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, aquellos que tienen colon irritable o que tienen una noticia fuerte o una situación estresante o un impacto emocional, se distiende, se hincha su barriguita, les da diarrea. Para eso, omega 3 va muy bien. Para la artritis reumatoide, para la colitis ulcerosa, para la osteoartritis, para el asma, para las neumonías. Mejora la función pulmonar, contrarresta el envejecimiento de los pulmones, protege el pulmón de enfermedades inflamatorias y por eso la abuelita decía, a ver, ya el niño está con tos, por favor, dale. ¿Qué le daban? Aceite de hígado de vaca, que era omega 3. ¿Sí? Disminuye y fortalece la piel para reducir el eczema, muy bueno para combatir la psoriasis. ¿Cómo se llama? Omega 3. ¿Sí? Hay muchos estudios que avalan toda esta información y aquí tenemos un estudio del doctor Basant Puri, que fue un jefe de psiquiatría en Londres. Él reveló en sus investigaciones que consumir omega 3 tiene unos efectos a nivel de la función cerebral, especialmente en la depresión. O sea, que si hay alguien que tiene miedo, que entra en pánico, que tiene fobias, que se deprime, que pasa muy preocupado, pues dale omega 3. Inclusive se ha demostrado que la función del omega 3 es muy impactante a nivel de todo el tejido cerebral. ¿Sí? Hasta para tener ideas bonitas, pues omega 3 va muy bien. ¿A quiénes les podemos dar omega 3? Desde los niños hasta los adultos, hasta el paciente senil que está avanzado en edad. Entonces, el omega 3 ayuda a la salud cognitiva, clave para la función del cerebro, para tener buena concentración. Muy bueno para la salud ocular, para la salud cardiovascular, para las articulaciones e inclusive para la salud muscular. ¿Quieres tener masa muscular? Pues empieza a consumir omega 3. Muy bueno entonces para que tengas un cabello adecuado, una piel adecuada y para mantener órganos vitales como el corazón, riñón, hígado. Para eso va muy bien el omega 3. Entonces, ¿cuáles serían las funciones? Fundamental para el desarrollo del sistema nervioso central en los niños. Mejora la función del sistema inmunológico, fluidifica la sangre, mejora la dilatación de las arterias, disminuye la respuesta inflamatoria y disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol. ¿A quiénes les podemos dar omega 3? Es un nutriente esencial en nuestra dieta, sí tendría que ser, para las mamitas que están en gestación, para las mamitas que están dando de lactar, para los niños. Les va muy bien omega 3. ¿Sí? ¿Dónde encontramos omega 3? Lo vamos a encontrar en el pescado, lo vamos a encontrar en los vegetales. ¿Sí? Hay muchas fuentes de omega 3. Solamente que tenemos que empezarlas ya a consumir. Y esto es lo que dicen las sociedades médicas a nivel del mundo. Que, por ejemplo, la Asociación de Diabetes Americana recomienda que todo diabético, toda persona que tiene hipertrigliceridemia, por lo menos consuma omega 3 por lo menos 3 veces a la semana, si es que no es todos los días. La Sociedad de Cardiología Colombiana recomienda consumir muchos alimentos que contengan omega 3, la FDA, igual, la Sociedad Europea de Cardiología, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, muchas sociedades
de profesionales médicos recomiendan esto. ¿Y por qué será? Porque es bueno, ¿cierto? En conclusión, los efectos nutricionales y fisiológicos del omega 3 son muchos. Ayuda al corazón, al cerebro, articulaciones, a la vista, al control de peso. Pero omega 3 no solamente hay en las semillas y hay en el pescado, también hay en algunas verduras. Por ejemplo, ahí tenemos la verdolaga, la lechuga, la soya, las espinacas, las fresas, el pepino, las coles de Bruselas, nueces, almendras, las piñas. Todas estas contienen omega 3. O sea, eso quiere decir que mi dieta tiene que ser más variada. Pero en la actualidad se ha demostrado que hay una fuente de omega 3 de excelencia, una fuente de omega 3 de alta calidad. ¿Y sabes dónde se encontró? En las algas, en las microalgas. Se encontró que hay grandes cantidades de omega 3. ¿Y cómo se descubrió eso? Porque ¿sabes qué es lo que consumen los peces? Consumen estas microalgas. Y por eso de ahí es la fuente donde ellos consiguen omega 3 en las microalgas. ¿Y cómo se llaman estas algas? Estas algas es la espirulina, ¿sí? Entonces las microalgas son el origen del consumo de omega 3 de los peces, convirtiéndolos en intermediarios de fuentes de omega 3. Y aquí tenemos la espirulina, es una representante de estas algas que contiene también omega 3, ¿sí? Obviamente contiene omega 3, omega 6, pero más cantidad de omega 3 que de omega 6. O sea, ya están equilibrados en las cantidades que nuestros cuerpos necesitan. Aparte de eso, contiene también la espirulina los aminoácidos esenciales, vitaminas y otros nutrientes, ¿sí? Entonces, una fuente de omega 3, ¿cuál es? La espirulina. La espirulina recuerda que son aminoácidos para conformar tejido, para hacer músculos, tendones, para hacer piel, para hacer cabello, para hacer uñas, para fortalecer tus huesos. Necesitas espirulina y ahora ya sabes que no solamente tiene aminoácidos, sino que también contiene omega 3, ¿sí? Esa es la espirulina. Entonces, consumir omega 3 es un suplemento para la mente. Para aquellas personas que trabajan haciendo mucho trabajo cognitivo con su mente, trabajan mucho en el computador, piensan bastante, entonces, ¿qué necesitan? Siempre estar fortaleciendo su sistema nervioso central. ¿Cómo lo hacemos? Con omega 3. Y no solamente tenemos la espirulina, sino también tenemos otro producto que se llama el tocolecina, ¿sí? Recuerda, a mayor concentración de omega 6, más inflamación. Lo que tengo que hacer es voltear la balanza, que haya más omega 3. Y para eso vamos a coger la espirulina y el tocolecina, a combatir la inflamación que tienen nuestros cuerpos. ¿Y cómo la combato? Pues dándole más omega 3. Beneficioso para las mamitas que están en gestación, para los niños en lactancia. Cuando nosotros tenemos altos niveles de omega 3, pues este actúa como antiinflamatorio, muy bueno para los eczemas, psoriasis, cáncer, enfermedades cardíacas, artritis, alergias, desórdenes inmunológicos. Entonces es importante que empecemos a consumir. ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo falta de omega 3? Falta de memoria. Se te olvidan las cosas. Busco las llaves y las llaves en el bolsillo. No te acuerdas de las cosas. Pasas siempre cansado, siempre aletargado, con pereza, falta de omega 3. O te da depresión, cualquier cosita ya te quiere hacer llorar, te hace reaccionar de formas no adecuadas, te da iras, te estresas con rapidez. Omega 3, ¿sí? Te falta omega 3. Entonces, Tocolesic también contiene omega 3, que es esta grasa monoinsaturada, que te va a ayudar mucho a fortalecer tus tejidos. El Tocolesic proviene ese aceite graso esencial del germen del trigo. ¿Sí? Del germen del trigo va a provenir. Aquí tenemos un grano de trigo donde está el endospermo, sus capitas, ¿sí? Sus capitas del salvado de trigo, luego está el endospermo, que es donde contiene el carbohidrato, pero más adentro está el germen.
Este es el embrión a partir del cual va a salir la nueva planta. Pues este germen contiene altas cantidades de omega 3. Y tocolecic es un producto hecho de vitamina E, por eso el tocoferol, de lecitina, de beta-carotenos, ¿sí? Y esto permite que sea tocolecic un producto que se adapta a muchas necesidades de tu cuerpo. Desde trabajar tu piel, tus uñas, tus músculos, tu circulación, hasta aporte de oxígeno a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, el tocolecic, el omega 3 del tocolecic proviene del aceite del germen de trigo, tiene beta-carotenos y lecitina. ¿Quién puede tomar? Todos. Muy bueno para evitar el envejecimiento prematuro, favorece la fertilidad, previene infartos, enfermedades cardiovasculares, reduce problemas de estreñimiento, disminuye el colesterol y ayuda a combatir los radicales libres. ¿Qué eran radicales libres? Sustancias que empiezan a degenerar, destruir las células, produciendo un envejecimiento prematuro, ¿sí? Entonces podemos ayudarnos con tocolecic y espirulina como fuentes de omega 3, pues claro que sí. Recuerda que hay que empezar a trabajar tu alimentación. Es muy importante. Empieza a consumir una dieta más colorida, más rica en fruta, más rica en verduras. Y eso va a permitir que tu función cerebral, tu sistema nervioso funcione adecuadamente. Aquí están los nutrientes que necesita nuestro cerebro. Vitaminas que actúan como antioxidantes, vitamina del complejo B, agua, fitonutrientes. ¿Cuáles son los fitonutrientes? Provienen de los colores de las plantas. Por eso las verduras, por eso las frutas. Y el omega 3, que no solamente proviene del pescado, sino también de las semillas, como es el germen de trigo. Así que eso te va a dar una salud a nivel mental, cognitiva, vas a tener buenas ideas y vas a encontrar las soluciones a tus dificultades. Si es para niños podemos ayudar muchísimo. Con el tocolecic y la espirulina también lo pueden consumir. Y si a eso le sumas el calcio dietético, pues vas a tener una combinación integral donde vas a dar minerales, omega 3 y aminoácidos para que los niños tengan un correcto desarrollo, ¿sí? Si ya tengo problemas a nivel de mi cerebro, de mi sistema nervioso central, pues puedo apoyarme de otros productos como es el Yogulán, el Cordyceps y el té antilípido, ¿sí? Así es que chicos y chicas, espero que les haya agradado esta conferencia. Aquí están nuestros números de contacto, mi correo electrónico, cualquier preguntita, estamos a las órdenes para contestarles. Recuerden que todas estas conferencias se quedan grabadas en nuestras páginas de Bienestar con Alimentación Consciente, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí están, tenemos alrededor de 70 conferencias, 70 temas, que puedes copiar el link y lo puedes compartir, lo puedes guardar para que tú la revises en el momento que puedas, que tengas tiempo, ¿sí? Así que gracias por haber asistido a esta conferencia y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una linda noche, cuídense y hemos aprendido en esta noche lo que ha sido el omega 3. Chao, chao.